Encontrar después de un corto tiempo con el compañero Aram Muradian, integrante del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Hace el 10 de agosto se va a hacer fecha de 1920 del Tratado de Sèvres. Por ese motivo lo contactamos al compañero Aram Muradian para que junto a nosotros nos cuente acerca de la actividad que se va a estar desarrollando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires acerca de este documento, y también el evento hablará sobre negacionismo y genocidio armenio. Aram, te damos las buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me avisan si me escuchan o cómo me escuchan. Desde ahí, efectivamente, el día 12 de agosto, el próximo miércoles, vamos a tener en la Facultad de Derecho un evento con la participación de Oscar López Gol de Aracena, bueno, Luis María Ocampo y la doctora Valeria Tuz, en el que se va a tratar y vamos a poner de nuevo sobre la mesa un tema que nosotros en Sudamérica consideramos que, si bien han sido alcanzadas un montón de conquistas vinculadas con el reconocimiento del genocidio armenio, con el posicionamiento respecto a lo que ocurrió en Artsaj, que es también la continuación de ese proceso genocida, un genocidio de sí mismo, lo que vemos es que hay un avance muy fuerte tanto desde de discursos negacionistas, de políticas negacionistas y de intentos de querer hacer claudicar a en nuestros países y en la región, sobre todo, estas posiciones y estas reivindicaciones que han sido tan importantes a lo largo de la historia, desde el primer reconocimiento en Uruguay hasta la ley 26.199 en Argentina, con hacerlos retroceder y dar de baja todas esas conquistas vinculadas con el reconocimiento y con el pedido de justicia por el genocidio armenio. La actividad va a ser en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, a las 18 horas. Por supuesto, también va a ser transmitida por streaming, por YouTube y por redes sociales. Eso por Aram, un lado, me sí. parece que es importante. Sí. Te quería preguntar, ¿lo van a hacer en el aula magna, donde generalmente se hacen este tipo de actos? Ahí, ¿Es en el salón? No, es en el Salón Rojo. en el Salón Rojo, perfecto, perfecto. En la planta baja. Los que conocemos el edificio ya más o menos tenemos una idea. Exactamente. Bien, están todos invitados. 12 de agosto, dijimos la fecha, 18 horas, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en Figueroa Alcorta, frente al Museo de Bellas Artes. Nosotros también mencionábamos cuando te presentábamos, va a ser fecha de la firma del Tratado de Sèvres. ¿Qué podemos hablar de este tema? ¿Cómo lo podemos presentar? Bien, déjame hacer un pequeño, volver un toque al acto, porque tiene que Sí, ver claro, cómo no. con esto, eh, sobre todo para pensarlo en forma un poco más lineal. Eh, el acto tiene que ver con poder volver a poner sobre la mesa un tema tan complicado como es el negacionismo, y que tanto nos preocupa a nosotros como comunidad acá y en toda la región. Ahora, nosotros, cuando pensamos en la lucha por el reconocimiento del genocidio armenio, y cuando pensamos en los reclamos y en la legitimidad de esos reclamos, el acto lo que va a hacer, por un lado, va a ser poner sobre la mesa la diferencia entre lo que ocurrió en Artsaj, en Artsaj, en Armenia, y durante el genocidio armenio en 1915, y el proceso argentino, que tiene muchas particularidades y es muy relevante, no solo por las políticas de memoria, verdad y justicia, sino por el hecho de ser un tribunal civil condenando a sus propios militares, un país que ha hecho de la justicia una política de Estado y que lo ha sostenido en contraposición a Turquía, que ha hecho del negacionismo una política de Estado y la viene sosteniendo durante muchos años, al punto que ha generado un nuevo episodio de genocidio en Artsaj. Esto es lo que nosotros repetimos siempre, y me parece interesante vincularlo con lo que es el Tratado de Sèvres, porque es uno de los documentos, sino el documento más importante, en el que el reclamo por el genocidio armenio, el reclamo por los territorios históricos, el reclamo por las tierras que fueron ocupadas y vaciadas, al igual que Artsaj
en el año 2023 tiene su fundamento. Para hacer un repaso rápido, el tratado es el tratado, el tratado de rendición, después del armisticio de Mudros, que firma, ya por primera vez nombrada República de Turquía con los poderes aliados, en la que se somete al laudo arbitral del presidente Woodrow Wilson. ¿Qué es lo que hace este laudo arbitral? Dibuja las fronteras, de acuerdo a lo que el sultán turco de ese momento acuerda con los poderes aliados, y entregándole esa potestad al presidente Woodrow Wilson y a los aliados para dejar sentado y dibujar las fronteras de lo que iban a ser la República de Armenia, víctima también del genocidio. No solo los habitantes, el Estado es víctima del genocidio. El nuevo Estado armenio también sufre las consecuencias del genocidio armenio, lo cual lo hace una de las víctimas, independientemente de sus habitantes, ¿sí? Esto es importante destacarlo. Uh-huh. Ese tratado, que se firma el 10 de agosto de 1920, en una situación muy particular, es el documento donde además Turquía reconoce y se la nombra como Turquía ya, a pesar de que poco tiempo antes habían comenzado en Erzurum el levantamiento de Mustafa Kemal Atatürk, creando la Gran Asamblea Nacional Turca y empezando el combate con los aliados. Es el primer documento donde Turquía, además de los juicios por crímenes de guerra a los miembros del Partido Unión y Progreso que habían tenido poco tiempo antes, donde habían sido condenados en ausencia, después la operación Nemesis se encargó de ejecutar esas condenas, por decirlo de alguna manera. Es el primer documento donde Turquía se la nombra como tal y reconoce su responsabilidad y la necesidad de reparar las masacres, las deportaciones, las expropiaciones de bienes, todo lo que implicó el genocidio armenio. Entonces, es un documento fundamental por el precedente histórico que sienta, su validez al día de hoy, porque es importante recordar que, si bien algunos plantean que el Tratado de Lausana lo reemplazó, esto no lo dice en ningún momento el Tratado de Lausana no dice reemplazar el Tratado de Sèvres, fue firmado por distintos países, no fue ratificado. Independientemente de la ratificación del Tratado de Sèvres, no fue el Tratado de Lausana planteado como un reemplazo del Tratado de Sèvres, y les digo más, otra de las cuestiones, ni siquiera define nuevas fronteras o las nuevas fronteras entre lo que es la República de Armenia y la nueva República de Turquía. Recordemos que Lausana se firma en 1923. Entonces, me parece que es importante, cuando estamos hablando de negacionismo de reparación, cuando estamos hablando de derechos humanos o de derecho internacional, recordar que este es un instrumento fundamental en el reclamo del pueblo armenio por justicia, y es también el que contiene no solo la propia declaración de Turquía como nuevo Estado, heredero del Imperio Otomano, ahí haciendo el vínculo, de que es responsable y de que tiene que reparar las consecuencias del genocidio armenio. Para dar un pantallazo, me parecía que esto era lo más importante que teníamos que tener presente respecto a este aniversario. Más allá de el valor simbólico que tiene o que puede tener para nosotros como una reivindicación de la Armenia histórica, de los territorios históricos hoy. Aram, vos sabés que me interesa mucho que destaques el tema del negacionismo, la vigencia que tiene y las consecuencias que trae aparejadas, como fue el retiro forzado de la población de Artsaj en el 2023. Nosotros suscribimos por lo menos, de que el genocidio armenio no ha terminado y no terminará en tanto y en cuanto no se le exija a los que llevan adelante estas actitudes genocidas, como las del 2023, que claudiquen en este pensamiento de invasión, de exterminio de una etnia como la armenia. Acá tenemos varios factores involucrados, vos muy bien lo mencionaste. Se suma al negacionismo del Estado turco el de Azerbaiyán. Están actuando en un tándem con un factor de recursos muy importante que les permiten tener una exposición, una llegada que lamentablemente los armenios no tenemos con el tema de los recursos.
Me interesa mucho destacar esto de que el genocidio armenio no terminó. Siempre se dice el genocidio de 1915 a 1923. Yo no acepto ese término, no lo acepto yo personalmente como armenio, yo no lo acepto. No acepto que haya terminado en 1923 y no acepto que haya empezado en 1915, siendo que está documentado de que las masacres de los armenios comenzaron por lo menos a fines del siglo XIX. Y continúan, como han continuado hasta el 2023, con bloqueos genocidas, como hizo Azerbaiyán hacia la República de Artsaj, que se había autodeterminado. Me interesa mucho que se dé a conocer este pensamiento del negacionismo, que seguramente se va a desarrollar allí en el Salón Rojo de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, repetimos, el 12 de agosto a las 18 horas, por iniciativa del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Es que es exactamente el punto. Nosotros lo planteamos esto una y otra vez, que es la impunidad de los eventos de 1915. Uno habla del genocidio armenio 1915-1923, habla de las masacres, ¿sí? Las que cometieron. Uno puede ir un poco más atrás con las que cometió Abdülhamid, los jóvenes turcos, y cerró Mustafa Kemal Atatürk, terminando de aniquilar a todos los refugiados que regresaban después de la firma de la armisticio. Ahora, las matanzas en lo que era la Armenia dentro del Imperio Otomano terminaron ahí en 1923. Continuaron y se sostuvo el proceso genocida a través del negacionismo hasta el día de hoy. Se sigue sosteniendo. Se incorporó además este nuevo episodio en lo que fue Artsaj. Ahora, es importante entender que la validez del Tratado de Sèvres, el reclamo nuestro, se da en un contexto en el que en el mundo el derecho internacional parece importar poco. Yo sobre esto quiero hacer una pequeña distinción, porque es algo que nos viene atravesando, nos viene ocurriendo, y lo vengo conversando con ustedes cada vez que tenemos oportunidad, cuando se liberan a los prisioneros de guerra, cuando hay alguna novedad respecto a la situación en Artsaj, o cada vez que Azerbaiyán lleva adelante alguna nueva campaña para legitimar su ocupación y su política de exterminio con los armenios de Nagorno-Karabaj. Es importante tener presente que, primero, que el mundo le dé la espalda a ciertos principios, acuerdos, y que estemos en un mundo donde vuelve la multipolaridad, quizás muy parecido al de finales del siglo XIX, donde la fuerza determinaba absolutamente todo. La cuestión de los derechos humanos y el derecho internacional quede de lado, no significa que no haya legitimidad en esos reclamos, no significa que no haya que sentar las bases para, cuando estas demandas puedan ser efectivas, se puedan implementar y existe una base legal y de demanda social, comunitaria y nacional que pida por estos reconocimientos y por estas reparaciones. Que la situación geopolítica sea compleja no hace claudicar automáticamente cada uno de esos derechos, y que hoy quizás toca verlo desde un lugar de defensa en muchos casos de víctimas, para todos los artsakíes y para muchos en Armenia, de víctimas concretas de estos procesos. Pero así como hoy hablamos del Tratado de Sèvres, después de más de 100 años, hoy hablamos de los derechos de los armenios de Artsaj, de la presencia histórica de los armenios en Artsaj, del derecho a ser un Estado independiente conforme a las normativas que regían en ese momento, cuando se disolvió la Unión Soviética y se creó la República de Nagorno-Karabaj. Todas esas conquistas y todos esos hitos en la historia del pueblo armenio tienen que sostenerse no en el aire, sino en todos estos procesos y documentos que le han dado legitimidad frente a una audiencia internacional en un montón de ámbitos, y que han sentado las bases sobre las que se discutió tanto la resolución del conflicto de Artsaj dentro del grupo Minsk, como los reconocimientos a nivel internacional del genocidio armenio. En cada uno de los parlamentos se hacen con un fundamento de lucha, de demanda y legales, que tienen que ver con no solo estos tratados, sino tratados internacionales de derechos humanos, convenciones de Ginebra, que aplican y que
yo no puedo afirmar que van a seguir aplicando para siempre, pero que son, hoy, son herramientas fundamentales en nuestra lucha, y que queden hoy opacadas por una situación geopolítica conflictiva no significa que haya que abandonarlas o dejarlas de lado, entendiendo que la situación, tanto en Armenia como en Artsaj, y para los artsajíes puntualmente, la situación hoy es mucho más compleja y se enfrentan a poderes enormes. Me parece que es importante tenerlo presente, sobre todo en este contexto. Es una lucha que hay que sostener, es un reclamo que hay que sostener. Tenemos herramientas legales, tenemos herramientas históricas que nos permiten dar cuenta de la legitimidad de cada uno de nuestros reclamos, y nuestro deber y nuestra función tiene que ser mantenerlos presentes y seguir empujando para que se concreten no solo los reconocimientos de la verdad histórica, sino también los del pueblo de Nagorno-Karabaj, que es muy actual, y los artsajíes están hoy vivos, exiliados, en condiciones terribles. Entonces, ni hablar de los presos y los rehenes detenidos en Matu. Entonces, queda mucho por lo que trabajar, queda mucho por lo que pedir, no hay que dejar de tenerlo presente, y hay que seguir insistiendo frente a todas estos atropellos y estos crímenes a los que estamos siendo sometidos. Aram, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Recordamos la invitación para todos nuestros oyentes de la comunidad armenia de Buenos Aires, de Argentina, el 12 de agosto a las 18 horas en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se estará haciendo la jornada a través de el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Se estará hablando sobre el Tratado de Sèvres, sobre la jornada académica sobre negacionismo y genocidio armenio. Están todos formalmente invitados a participar de estas charlas, que nunca están de más para refrescar muchos conceptos, sobre todo históricos y bien argumentados, que tiene el pueblo armenio acerca de todo lo que ha sucedido. Nosotros desde aquí te agradecemos y seguramente te estaremos contactando más adelante en ocasión de otros temas. Les agradezco el llamado, les mando un abrazo grande y los esperamos a todos. Muchas gracias, que termine muy bien el domingo. Un abrazo grande.